En la religión cristiana, los apóstoles son los hombres escogidos por Jesús de Nazaret para que fueran pescadores de hombres, es decir, para multiplicar su presencia y propagar su mensaje. Por extensión, el término apóstol ha devenido una expresión utilizada para identificar al propagador de una doctrina o creencia religiosa, e incluso a los individuos que diseminan ideas sociales y políticas. Definición de apóstol cristiano. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Si bien está ampliamente aceptado que los 12 discípulos que escogió Jesús, a los que se añaden luego Matías y, finalmente, Pablo de Tarso, fueron los apóstoles originales, no existe consenso entre las diferentes religiones cristianas respecto a que otras personas, hasta la actualidad, puedan usar este título con la misma autoridad original. Varias iglesias, como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y la Iglesia Nueva Apostólica, creen por fe estar conducidas por apóstoles de la actualidad, los cuales son escogidos por Dios. De acuerdo con lo que aparece en la Biblia, son 5 las características necesarias para ser llamado apóstol. Haber visto a Jesús. Señales, milagros y prodigios. Ser fundador de iglesias, como el apóstol Pablo fundó iglesias. Tener los 9 dones del Espíritu Santo mencionados en 1 Corintios 12 de enero. El caso de Pablo de Tarso no está claro si vio a Jesucristo, dado que solo se menciona que escuchó la voz de Jesucristo y quedó ciego, pero se sobreentiende que fue elegido personalmente por Cristo. Posteriormente, firmó sus escritos como Pablo, apóstol de los gentiles, y fue protagonista de la mayor parte del libro de los Hechos de los Apóstoles. Por otro lado, una interpretación que tiende a equiparar el término de discípulo de Jesús con el de apóstol, indica que, aunque inicialmente fueron 12, luego fueron extendidos a 70 y luego a más de 500 discípulos enviados por Jesucristo para llevar la buena nueva al mundo y extender el reino de Dios en la tierra, a quienes puede aplicárseles el título de apóstol. En todo caso, un apóstol debe ser testimonio del poder de Dios a través de la realización de señales, prodigios y milagros, y de la predicación del Evangelio. Los 12 apóstoles. Según el Nuevo Testamento, los 12 apóstoles definitivos fueron aquellos que no abandonaron a Jesús cuando éste les indicó en la Santa Cena que debían comer su cuerpo y beber su sangre para alcanzar la vida eterna. Ellos fueron, en orden de elección: Simón, hijo de Jonás o Juan, renombrado por Jesús como Pedro. También conocido como Simón Bar Jochanan o Simón Pedro. Santiago el mayor, hijo de Zebedeo. También conocido por el nombre Jacobo. Andrés, hermano de Pedro y es discípulo de Juan el Bautista. Juan, el menor de los 12, también hijo de Zebedeo. Jesús llamó a ambos Boanerges, lo que significa hijos del trueno. Felipe de Betsaida. Bartolomé, hijo de Talemai, llamado también Natanael de Caná. Tomás, también llamado Dídimo o mellizo. Mateo, el publicano o recaudador de impuestos, llamado también Leví. Santiago el menor, también conocido como Santiago, hijo de Alfeo. Simón el cananeo, el celador o celote. Judas Tadeo, también se le llama simplemente Tadeo, o Judas de Santiago. Judas Iscariote, también es referido como Judas, hijo de Simón. Judas, a causa de su traición a Jesús, se ahorcó, o se cayó en el campo produciéndose una herida mortal en la cabeza y a raíz de esto se escogió a Matías en su lugar. Matías, el sucesor de Judas, elegido a la suerte en el monte de la sangre. Según su identificación en el Nuevo Testamento. Todos ellos eran galileos con excepción de Judas Iscariote, que se presume era de Judea. Después de la resurrección y ascensión de Jesucristo y tras haberse suicidado Judas Iscariote, los 11 apóstoles restantes se reunieron y eligieron a Matías para completar nuevamente el número de 12 apóstoles enviados a las 12 tribus de Israel.
Otros apóstoles de la Iglesia. En el Nuevo Testamento y en los Hechos de los Apóstoles, son llamados apóstoles otros personajes, específicamente, Pablo de Tarso y Bernabé. Otros son asimilados al colegio apostólico, aunque posiblemente no literalmente apóstoles en el mismo sentido como Silas, Timoteo, Tito, Andrónico, Joias. La Iglesia utiliza el título de apóstol antes del nombre de quienes reciben el servicio de apostolado y están a cargo de la Iglesia y de la expansión del reino de Dios. Como el término apóstol se refiere a enviado, en ocasiones se agrega la mención de a dónde o a quienes se le envía, así, el apóstol Pablo es el apóstol de los gentiles. La Iglesia Católica ha utilizado posteriormente el sobrenombre de apóstol, en sentido más general, para otros propagadores de su fe, pero no se antepone el título al nombre. Otros ejemplos son San José de Anchieta, San Junípero Serra y San Pedro de Betancur, entre otros. Apóstoles en la actualidad. Iglesia Católica. La Iglesia Católica, tanto en su rama latina como en su rama oriental, afirma guardar la sucesión apostólica histórica por medio de sus obispos. Así el obispo de Roma es sucesor de Pedro, el obispo de Bizancio es sucesor del apóstol San Andrés. Ninguna ordenación episcopal es válida si el candidato no ha sido ordenado por otro obispo que tenga sucesión apostólica. Y así sucesivamente hasta remontarse hasta los apóstoles. Iglesia la luz del mundo. La luz del mundo afirma que un apóstol guía a su iglesia y que fue elegido directamente por Jesucristo, en su plan eterno, por medio de un diálogo directo. Creen que su iglesia es única, ya que sus fundamentos descansan en la elección de los apóstoles puestos por el mismo Jesús, según la cita bíblica en Efesios 2 y 20. Los apóstoles de la luz del mundo tienen un cargo vitalicio, es decir, que solo tras su muerte dejarán de ser apóstoles. Deben estar casados y tienen la autoridad directa para elegir nuevos colaboradores para trabajar en el ministerio. No pueden renunciar, pues es un cargo entregado directamente por Dios. Tienen la facultad de comunicarse con Dios para celebrar la Santa Cena cada año y perdonar los pecados. La Iglesia Nueva Apostólica. La Iglesia Nueva Apostólica cree ser conducida por apóstoles hasta el final de los tiempos. Su fe en dicha afirmación radica en que consideran indispensable el actuar de los apóstoles de Cristo para que éste regrese a la tierra a buscar a su pueblo, para una eternidad en la gloria de los cielos. Su creencia es que, si bien los apóstoles del círculo primitivo fallecieron años después de la ascensión de Jesús, en el siglo XVIII volvió a derramarse el Espíritu Santo por el cual fueron llamados nuevos hombres para continuar con el trabajo en la viña. Para los nuevos apostólicos el ministerio del apóstol ocupa un lugar central en su teología particular, ya que, por relato bíblico, creen que los apóstoles son indispensables para conducir al pueblo en el tiempo final, hasta que se cumpla la promesa del Hijo de Dios. Actualmente, la cabeza institucional de la Iglesia Nueva Apostólica es Jean-Luc Sinaidar, considerado como apóstol mayor por dicha Iglesia. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días cree que la autoridad de los 12 apóstoles originales es una característica distintiva de la Iglesia verdadera establecida por Jesús en la antigüedad y en los tiempos modernos. Los miembros creen que esta autoridad se perdió después de la muerte de los apóstoles originales de Cristo, y que fue restaurada mediante el profeta Joseph Smith durante la primavera y verano de 1830. Desde ese tiempo, la Iglesia afirma y da testimonio de que esta autoridad u oficio apostólico es transmitida en sucesión hasta hoy, por orden de antigüedad, desde su llamamiento y elección. En la Iglesia el oficio de apóstol tiene la función particular, pero no limitativa, de ser un testigo especial de Cristo ante el mundo. Ante la muerte de alguno de los apóstoles, la organización se actualiza con el llamado de otro para mantener el quórum de 12, como Jesucristo lo ha establecido. Actualmente, los 12 apóstoles en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, son Emerson Bayard, llamado en 1985. Jeffrey R. Haaland, llamado en 1994. Dieter F. Uchtdorf, llamado en 2004.
David A. Bednar, llamado en 2004. Quintan L. Cook, llamado en 2007. D. Tad Christopherson, llamado en 2008. Neil L. Andersen, llamado en 2009. Ronald Arrasband, llamado en 2015. Gary Stevenson, llamado en 2015. Dale Herrenlund, llamado en 2015. Jerry W. Gon, llamado en 2018. Ulises Soares, llamado en 2018 como presidente en funciones del Quórum de los 12 Apóstoles, está Emeras Albayart. En términos del gobierno de la Iglesia, están en segundo lugar solamente en la autoridad de la primera presidencia, cuyos integrantes son normalmente antiguos miembros del Quórum de los 12 Apóstoles. En la actualidad, los miembros de los quórumes de los 70 son autoridades generales de la Iglesia que reciben la autoridad apostólica pero que no reciben la ordenación al oficio de apóstol. Ellos dedican todo su tiempo al ministerio. Denominaciones protestantes. Para los cristianos protestantes, apóstol designa a aquella persona que funda una denominación o una organización eclesiástica autónoma, con el fin de expandir el reino de Dios. Es, junto a profeta, evangelista, pastor y maestro, uno de los 5 ministerios instaurados por Jesús. Otros usos del término, apóstol. Apóstol, también es usado para designar al propagador de cualquier género de doctrina o creencia religiosa. También se aplica a individuos que defienden y diseminan significativas ideas sociales o políticas. Así, conocemos a José Martí como el apóstol de la independencia de Cuba, o a Gandhi como el apóstol de la no violencia.